Antes de entrar a Harvard, yo estaba en la Universidad del Estado de Michigan y me pidieron que colaborara en la elaboración de un libro que se llama La reestructura en el aula. El problema central del libro básicamente era si era posible cambiar la práctica de instrucción, digamos, de enseñanza, al cambiar la forma de la organización en donde esto se daba o se llevaba a cabo, o si esta vinculación iba en sentido opuesto, es decir, primero hay que cambiar a la organización para que vaya de acuerdo con las demandas de la práctica educativa. Así que tuvimos que ir a varias escuelas y bueno, que pensaban que estaban cambiando estas prácticas porque cambiaban la forma de organizarse. Esto es que había grandes periodos de instrucción, largos periodos de instrucción, distintos tipos de instructores de distintos grados, distintos usos de los espacios, de los tiempos. Y lo que descubrimos es que el patrón que dominaba, por lo menos en las escuelas donde fuimos a hacer la visita, fue aquel de que en casi todos los casos, al cambiar la estructura, no cambiaba la práctica. Es más, de hecho, ocurría lo contrario, porque cuando se cambia la estructura, básicamente estamos importando las prácticas anteriores dentro de la nueva estructura. Y bueno, pues como decimos, vino viejo en una botella nueva. Y lo contrario, la situación contraria, cuando la gente tiene una idea muy ambiciosa pero desconoce la estructura, pues parecía ser la elección más obvia, es decir, elegir una forma que marcara una diferencia de aprender, de enseñar, y después tratar de determinar si realmente correspondía a esa estructura, a la organización en la cual se estaba sentado. Estas ideas ahora están dentro de la comunidad de investigación y son bastante aceptadas. Esto es decir, más o menos es como algo común en cuanto al cambio de la organización que no tiene impacto en la forma de enseñanza y aprendizaje. Así es de que aunque ha sido ampliamente aceptado en la parte de investigación, por lo menos en Estados Unidos, pues en la comunidad de la política no es aceptado, o tampoco en la parte de las fundaciones o filantrópica, porque ellos generalmente lo que buscan es invertir millones de dólares, por lo menos, para las políticas estructurales, y realmente no ha tenido tanto impacto. Y recientemente una fundación invirtió $500,000 en un proyecto para poder poner en práctica estas escuelas secundarias. Una reforma, algo que habían encontrado que iba a ser de provecho, que de hecho se había descubierto hace unos 25 años. Es decir, que el crear pequeñas escuelas no cambia la práctica o el desempeño o rendimiento escolar. Esto es nada más un ejemplo de algo, de una idea muy grande que creo que todavía sigue vigente, por lo menos en la parte de la política en Estados Unidos. Hay mucha evidencia que ocurre lo contrario. Pero, sin embargo, sigue vigente porque es clara, proporciona lo que parece tener sentido común, como una idea de sentido común para poder llevar a cabo una reforma educativa, pero siempre falla en cuanto a la meta, que es cambiar la práctica de la enseñanza. Algo que casi me vi obligado a aprender en ese estudio de las escuelas fue, mis colegas me dijeron cómo observar la parte de enseñanza en el aula, y era Penelope Peterson y Sarah McCordy.
Ellas estaban muy bien capacitadas para la enseñanza. Ellas me llevaron, me pidieron que entrara como parte del proyecto, cómo observar o estar como observador en el aula. Creo que eso fue como que una experiencia que me cambió totalmente la perspectiva. De hecho, vi el mundo de una forma totalmente distinta, otra óptica totalmente diferente. Lo vi desde el punto de vista del aula y de la escuela y de el ambiente de una organización política a la cual pertenecía la escuela. Así que esto era un mundo totalmente distinto al mundo al que anteriormente había estado yo empapado. Unos años después, enfrenté otra encrucijada para determinar qué era lo que tenía que hacer. Y en unas de estas, digamos, momentos de reflexión en la edad madura en donde tuve que decidir, sabiendo que realmente ya no me quedaban tantos años, ¿verdad?, en la carrera académica, me pregunté si puedo hacer algo que realmente quiera hacer el resto de mi vida profesional, ¿qué sería? Y la respuesta surgió un poco sorprendente, porque me gustaría dedicar por lo menos un día, una semana a estar en el aula. Ahora esto cae dentro del encabezado de cuidado con lo que se desea. Ten cuidado. Mi trabajo me ha llevado a las escuelas y por lo menos desde 2 semanas antes de que yo viniera aquí a México estuve visitando escuelas 3 días y cuando regresé y me bajé del avión el domingo y el lunes y el martes estuve también visitando escuelas y esto genera toda una experiencia de aprendizaje muy poderosa, el poder dedicar todo este tiempo a estar realmente en contacto con los administradores de la escuela, con el director, con los maestros, el aula, estudiantes, y trabajando arduamente en los problemas que ellos pues han tenido que vivir. Pero, como verán esta tarde, gran parte de esos problemas son precipitados o se originan por el ambiente político en donde ellos operan. Mi experiencia en ambos extremos de esta línea, es decir, viendo hacia la política, la práctica y nuevamente de la práctica hacia la política, pues me ha ayudado a establecer estos cambios a gran escala en los sistemas en donde la política realmente no ha funcionado muy bien. Por lo menos esto ha sido bastante errático. No sé de alguna política de reforma que en los últimos años haya tenido todo el efecto que se pretendía desde que se puso en operación. Pero una preocupación que surge es que con mucha frecuencia la política tiene el efecto contrario por el cual se estableció o se supone que debe tener. Quiero destacar que esta política de ningún niño debe quedar sin enseñanza escolar en Estados Unidos, que es un programa, pues he hecho varias investigaciones y lo que hemos encontrado es lo siguiente. Con esta política de ningún niño debe quedar sin educación escolar, tiene un enfoque muy claro y de castigo en uno de sus contenidos, porque establece como un estándar de crecimiento en la parte de la prueba externa, pero clasifica las escuelas de acuerdo al progreso que se va logrando contra ese estándar que se fija. Y después maneja y gestiona distintos tipos de castigo para las escuelas que no cumplen con el estándar propuesto.
Muchos de nosotros dentro de esta política, bueno, de esta política que de hecho se creó al principio de la administración del señor Bush. Y quiero decir que fue una, pues digamos, una reforma, una ley de Massachusetts que viene de dos partidos que son demócratas y también de los otros y de los republicanos. Pero ellos tuvieron mucho que ver para que se aprobara esta reforma y esta iniciativa de ley. La mayor parte podemos decir que en su mayoría la falla que tuvo esta ley, esta política, es que estaba presionando demasiado y no tenía ningún apoyo. Y básicamente lo que ocurre en ese sentido, si ustedes hacen esto, si tienen una ley que exclusivamente está presionando a la escuela sin enfrentar el problema que realmente está teniendo esa escuela y que no saben cómo salir de él o responder a esa presión, pues no vamos a tener algo bueno. Vamos a tener más bien una gran parte de escuelas que tienen un muy bajo desempeño, para el cual no va a haber solución, que no sea pues ejercer más presión sobre ellas. Y es exactamente lo que ocurrió en el estado de Massachusetts. Cada año un gran número de escuelas estaban dentro de esa categoría de escuelas de bajo rendimiento y entonces el 56% de las escuelas en Massachusetts están bajo ciertos castigos de la política de ningún niño debe quedar sin educación escolar y el Departamento de Educación de Massachusetts lo que ha hecho no tienen idea de qué pasa con todas estas escuelas, por qué tienen bajo rendimiento escolar. Aquí básicamente el meollo de esta idea, que es ejercer presión y darles otras medidas externas a las escuelas, estableciendo una serie de estándares y normas que se supone que deben cumplir, pues no me parece que sea mala idea. Lo que sí puede crear problemas en cuanto a la política es que se hizo sin entender. Y les puedo decir, sin siquiera estar en la parte de rendición de cuenta por parte de los legisladores, de los problemas que estaban enfrentando las escuelas cuando trataban de poner en práctica esta política y de aprendizaje escolar. Y eso es lo que yo llamo como que podía ocurrir la teoría de que podía ocurrir un milagro con esta política. Si simplemente empezamos a poner algo en movimiento con el incentivo adecuado y tenemos mucha fe en que va a suceder, pues algo faltará. Lo que podemos decir es que realmente no va a ocurrir de esa forma. Debemos tener un entendimiento y comprensión muy detallado del tipo de problema que tratamos de solucionar antes de realmente poder tener un resultado en el cual confiamos. Así que lo que me gustaría hacer ahora es hablar brevemente sobre 4 temas principales que creo definen nuestros éxitos y cambiar un poquito la atención hacia la forma en que se ven estos fracasos. Y voy a tratar de obtener de estas lecciones algo sobre lo que podría marcar la diferencia en cuanto a esa política. Es decir, en todos los países en donde estoy trabajando, creo que sí hay esta encrucijada en cuanto a la relación que existe entre la política y la práctica. Y yo creo que el punto decisivo y donde debemos tomar una decisión sería hasta qué punto esta política pública va a ayudar al rendimiento escolar en la escuela o va a seguir agravando los problemas que enfrentan las escuelas. Y estas, digamos, lecciones caen en 4 importantes temas. Respetar la cultura es el primero. El segundo es respetar el contexto social. El tercero es empezar a pensar en forma sistemática. Y el cuarto es se trata de capital humano, de invertir en ese capital humano.